Saludos familia, gente de la roca, qué bueno que están conectados nuevamente el día de hoy. Hoy es un día de gran celebración porque es primer domingo de la semana y estamos celebrando como familia aquí en Gente en la Roca. También bienvenidos a todos que están aquí en reunión presencial. Pues vamos a continuar con nuestra serie. Yo quiero que vamos directo a la palabra del día de hoy. Estamos en nuestra serie El día más horrible y cómo superarlo. Estamos platicando mi esposa y yo de qué pasa. Las situaciones y las circunstancias difíciles empiezan a salir porque estamos tocando ese tema o porque Dios sabe lo que viene de antemano. Dios nos da esa serie para apoyarnos, para darnos confort mientras que estamos caminando en esos tiempos. Yo creo que es el segundo, ¿no? Nosotros no vamos organizando las cosas y causa todo. A veces eso pasa, pero en esa circunstancia yo veo que observando nuestra iglesia hay muchas familias, muchos individuos que estamos pasando por situaciones distintas. No solamente en nuestra iglesia, pero incluso en nuestra ciudad, nuestro estado. Tengo amigos también que viven en otros estados que también están pasando por momentos distintos en otros países del estado del mundo y todas las cosas que están pasando. Pues caminamos por fe y no por temor y vamos viendo, continuamos. Estamos en el libro de Job. Los invito a que me acompañen al libro de Job. Estamos esta semana en capítulo 3. Bueno, vamos iniciando en capítulo 3, ¿verdad? Y vamos tomando paso a paso, pero primero lo que hemos visto durante esta serie es que Job está pasando por un día horrible. Como vimos la semana pasada, empezó con un día horrible, capítulo 1, se perdió toda la familia, perdió sus casas, perdió sus hijos, sus hijas, campos, sus cosechas. Y aprendimos que debemos alabar a Dios aún en medio de las tormentas. Que nuestra respuesta para superar un día malo es dando gloria a Dios, adorando a Dios. A pesar de todo, Job dijo, alabado sea el nombre del Señor. Y la semana pasada vimos capítulo 2, donde fundamentalmente vemos que a pesar de todas las circunstancias, su día empeoró. Dice que la palabra de Dios que Job era un hombre intachable, lleno de integridad. Pero también Dios permitió que se ataca a su salud. Perdió su salud. Tiene una enfermedad maligna que tocó todo su cuerpo. Y aún en medio de todo ello conservó su integridad. Y terminamos leyendo y viendo capítulo 2, versículo 13, que sus amigos estaban junto con él. Entonces, ¿cómo vamos superando un día malo? Pues hay que buscar la comunidad, el cuerpo de Cristo Jesús. Les recuerdo que el libro de Job fue escrito antes de todos los libros de la Biblia, históricamente hablando. Recordamos que Job y Abraham eran contemporáneos, vivían durante el mismo periodo de lo que se llama el tiempo de los patriarcas, que era más o menos 2100 años antes de Cristo a 1800. Yo les ahora invito a que estudien Job capítulo 2, versículos 11 a 13, donde dice que Job tenía sus amigos. Unos amigos vimos que estaba sentado con él por 7 días y 7 noches. Primero, los vamos a llamar por nombre. Hay 3 nombres que encontramos aquí. Dice aquí en versículo 11 al 13 que Elifaz el temanita. Un poquito de estudio bíblico aquí. Un temanita era un edomita de la ciudad de Temán. Esa ciudad era asociada con la sabiduría de la tierra de Edom y eran los descendientes, si vemos en Génesis, atrás eran los descendientes de Esaú. ¿Ok? Entonces ahí vemos la conexión. Luego después tenemos Bildad el shuita. Los shuitas eran descendientes de Shua. Y si buscas Génesis 25, versículo 1 al 2, vemos que Shua era un hijo de Abraham.
Después que Sara fallece, Abraham toma por sí mismo otra esposa que se llama Setura. Y entre los hijos de Setura, uno de ellos se llama Shua, que se establece en ese territorio, en la misma región que estaba Abraham. Y también tenemos Sofar. Sofar, el Naamatita. A ver si lo digo bien, ¿verdad? Es alguien que viene de Naamán. Eso es un nombre gentil, no viene del pueblo de Israel, o más bien, no viene del pueblo de aquellos que establecieron el territorio de Dios. Es un nombre gentil de un pueblo en el norte, lo que es hoy actualmente Arabia. Entonces vemos aquí dos hombres que tienen conexión con la descendencia de Abraham o las áreas del pueblo de donde venía el pueblo de Dios. Y aquí vemos que Sofar era un gentil. Entonces ahí vemos que eran hombres que estaban caminando junto con Job. Dice la Escritura que ellos se acercaron y estaban con él 7 días y 7 noches. Hoy, si están tomando nota, yo he llamado mi tema cuando las respuestas no ayudan. Cuando las respuestas no ayudan. Cuando pasamos por momentos difíciles, aquí vemos capítulo 1, capítulo 2, todo lo que está pasando en la vida de Job. Les invito a que estudien capítulo 3, pueden ver y escuchar. Ahora Job contesta, después de 7 días y 7 noches sin hablar, están pasando por un mal tiempo de duelo. Capítulo 3 es un discurso de Job, como él empieza a decir todo lo que hay dentro de él. Y esos 3 hombres, creo que son personas bien intencionadas que tratan de aportar algo y apoyar a su amigo en un medio de su dolor, en un tiempo muy difícil. Yo les invito a que vayan estudiando, bueno, yo sé que son varios capítulos, pero si quieres saber más de todo lo que estamos hablando hoy, voy a darles un resumen de todo lo que pasa entre capítulo 4 hasta capítulo 25. Porque lo que vemos en esos capítulos, capítulo 4 hasta capítulo 25, son discursos, pláticas, respuestas por parte de Elifaz, Bildad, Sofar, incluso Job. Job tiene esos 3 amigos que están en esa categoría de personas que desean hacer el bien, pero no dan buenas respuestas. Después, pues más adelante, en capítulo 16, Job los llama consejeros miserables. Consejeros miserables. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando estás pasando por un momento difícil, esos hermanos, esos familiares o personas, incluso en el trabajo, unos vecinos que bien intencionados quieren venir y aportar algo a tu vida. Quieren aportar algo para apoyarte porque ven que estás pasando por un momento muy difícil y en lugar de seguir callados, como dice en capítulo 2, creo que es lo mejor que pudieron hacer, estar callados porque no pueden dar explicaciones, no entendían el dolor de Job, pero estás pasando por un momento difícil y esos consejeros, esos apoyos vienen a tu vida muchas veces sin invitación, nada más van llegando y quieren aportar algo porque sinceramente en su corazón aprecian a tu vida, pero se sienten conmovidos para decir algo al respecto. Pues Job tenía esos 3 amigos en esa categoría. Deberían seguir callados, pero empiezan a aportar. Después como que Job abre la puerta a su discurso, a compartir lo que está pensando en capítulo 3. Entonces, a partir del capítulo 4, es como dar luz verde a los amigos a aportar algo, ¿no? ¿Lo has visto eso en juntas, prácticas familiares? Que uno dice algo y otro está solamente esperando hasta que se calle para que pueda empezar a dar su opinión. Pero no todo lo que hicieron eran malos o eran en mal plan. Hicieron unas cosas buenas. 3 cosas que hicieron bien y respondieron como un amigo verdadero. Primero, respondieron a la noticia. Capítulo 2 de Job, versículo 11, dice, viajaron desde sus respectivos hogares.
Si vemos un mapa del Antiguo Testamento, eran unas distancias que viajaron, escucharon de lo que estaba pasando con Job, les llegó el mensaje de WhatsApp, ¿no? Lo vieron en el estados de Facebook, etc. Dice, ¿sabes qué? No basta mandar una carta, un mensajero. Nosotros mismos vamos a ir, y dice que viajaron juntos desde su hogar. Entonces lo hicieron bien, respondieron a la noticia, no nomás le dejaron en visto. ¿Okay? Número 2, mostraron empatía. Versículo 12 dice, con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas. Están echando al aire el polvo, se caen, es un símbolo en el Antiguo Testamento para mostrar empatía o duelo. Que estoy al límite, rasgaron sus ropas. Es una manera de mostrar como una impotencia. No hay nada más que yo puedo hacer, no tengo respuesta, no puedo dar solución a eso. Voy a rasgar mi ropa, pongo cenizas o pongo tierra sobre mi cabeza, mostrando que es una manera de estar humilde en esa circunstancia. Estoy contigo. Y número 3, mostraron compasión. Como ya les mencioné, como terminamos la semana pasada, versículo 13 dice, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Pero ahí para de lo que hicieron bien. Pero su empatía, apoyo y amor se terminó cuando empezaron a hablar. Como les dije, a partir de capítulo 4 hasta el 25, empezamos a ver los discursos de Job. Y el primer amigo dice lo siguiente, Job 4, versículo 2, dice, ¿podrías ser paciente y permíteme que te diga unas palabras? ¿Quién podría quedarse callado? O sea, vemos que tan inmenso es eso, y como son los hombres, chicas tienen que entendernos, como son los hombres, queremos dar una solución. ¿Nunca te ha pasado en el matrimonio que ella está expresando su corazón, tu hija, tu esposa, alguien, tu mamá está expresando, y estás pensando, pues debe ser paso 1, paso 2, paso 3, ahí vamos a llegar a una solución para que no está pasando por esa situación difícil. Así son los hombres, ¿verdad? Y mi esposa me ha dicho, no quiero una solución, yo quiero que me escuchas y estés conmigo. Pues más o menos es una situación similar con Job. Él no pide consejo, no pide una solución, solamente está pasando por un día horrible. Llegan sus amigos con él y dice, ¿me permites darte unas palabras? Y ahí vaya que empieza, ¿verdad? Los 3 amigos, primero tenemos unas respuestas distintas, unas expresiones distintas, soluciones distintas de por qué Job está pasando por ese día malo. Debe haber una razón. Entonces, Elifaz, vemos que él habla en capítulo 4 y capítulo 5, capítulo 15 y capítulo 22. Voy a estar dando pequeños resúmenes de lo que están hablando aquí. Elifaz, ¿qué hace? Él reduce el sufrimiento a una fórmula espiritual. Yo les invito a que van leyendo esos capítulos, vayan estudiando y después regresan a tus notas del mensaje el día de hoy. Pero vamos enfocando en esos amigos que tienen una fórmula espiritual para todo. Después de que Job habla y maldice el día de su nacimiento, capítulo 3. O sea, tienes un amigo que ha perdido todo, que fue el hombre con mayor influencia de la zona, el más rico hasta el más pobre. Y ahora está afectado, ni se toma cuenta que se ve como tu amigo, porque no lo pueden reconocer desde lejos, dice en capítulo 2. Hasta acercarse bien, que era así tan feo la enfermedad y las llagas sobre su piel, su cara, todo su cuerpo. Y ahora cuando empieza a hablar, después de 7 días, 7 noches, estamos sentados en cenizas con él. No decimos nada. Y cuando empieza a hablar, empieza a maldecir el día de su nacimiento.
que hubiera sido mejor que nunca naciera. Ahora, aquí está el contexto, aquí está la circunstancia. Y después de que yo escucho a mi amigo desahogarse de todo eso, maldeciendo el día de mi nacimiento, nunca reclamando a Dios, sino está ahora reclamando a sí mismo, incluso casi indirectamente reclamando a su mamá. ¿Por qué no me mató mi mamá cuando nací? ¿Por qué tuve que pasar por todas esas cosas? Elifaz pide permiso, o sea, sí y no. ¿Puedo decirte unas palabras? Y vemos un resumen de capítulo 4, capítulo 5, enfatiza su experiencia religiosa y su revelación mística. ¿Ok? Voy a mostrarles unos ejemplos. Versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Habla de su experiencia. Dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Ok, muchísimas gracias. Entonces, empieza a hablar por sus experiencias. No lo que está viviendo Job, no una situación igual. Él no ha pasado por una situación así, pero con su experiencia y su gran sabiduría, buenas intenciones, yo quiero pensar eso, pero está aportando a algo ahora en la vida de Job. ¿Nunca te ha pasado que estás pasando por un mal momento o tiene algo que está pasando en el matrimonio con tus hijos y hay ese amigo o esa amiga que tiene 15 días, 6 meses de casados y empieza a darte consejo? Bueno, déjame decirte cómo es el matrimonio. Ok, muy bien. O esa persona que ahora ya... No estoy contra los papás nuevos, ¿verdad? Pero ahora tiene su bebé en brazos. Y ahora todo un experto, toda una experta de cómo crear hijos. Y tú tienes detalles o cosas que están pasando con tus hijos adultos, casados, o tus hijos adultos jóvenes o niños en la primaria. Y esas personas que tienen muchísimo menos experiencias de ti, empiezan a decirte, pues en mi experiencia, las cosas son así, 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 así. Y yo te animo, yo te apoyo con este consejo. ¿Puedo decirte algunas palabras? Entonces, Job está pasando por una situación que yo estoy seguro que ninguno de sus amigos han pasado por una experiencia así. Y él empieza a decir, con la experiencia me ha dicho que lo que siembras vas a cosechar. Y afirmativamente, eso es cierto. Nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, lo que uno siembra se va a cosechar. Pero el contexto aquí está dicho fuera de lugar. Después empieza, versículos 12 al 17, empieza a revelar su gran relación con Dios, en teoría, con revelación mística. El Dios me dijo. Dios me ha revelado, y usa frases así, hay frases claves de lo que dice en versículos 12 al 17. En secreto recibí esta verdad. Me llegó en una inquietante visión. El miedo se apoderó de mí. Después dice, literalmente dice lo siguiente, un espíritu pasó frente a mi cara. No sé si te ha pasado cuando alguien se acerca contigo y te dice, es que Dios me dijo. Pues es como la tarjeta as o el rey, ¿no? En la baraja, como que cuando pones esa jugada, pues ¿qué te digo? Pues Dios te dijo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Solamente yo soy un pastor con 20 años de experiencia dirigiendo al pueblo de Dios y caminando, empoderando a otros para caminar con ellos. Pero ¿quién soy yo al respecto de Dios? ¿Verdad? Pues mejor, pues yo no puedo decirte nada. Y Job se queda callado. Luego en el capítulo 15, de hecho el capítulo 15, versículo 4, acusa a Job por ser arrogante. Es que ¿sabes qué estás pasando por eso? Por tu orgullo. Dios necesita usar esas circunstancias para humillarte porque eres demasiado arrogante.
Luego en capítulo 22 acusa a Job de injusticias específicas. Empieza a hablar de falta de agua, que tú no compartes y no eres generoso, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, la lógica de Elifaz, y en unas cosas, como les dije, yo creo que tienen razón, pero su lógica era lo siguiente: Dios bendice al justo, Dios castiga al pecador y sí hay sufrimiento para ellos. Y algo hiciste mal, por eso estás viviendo así. Elifaz estaba aplicando una fórmula espiritual simplista como una cobija a todo problema que es así. Pero el problema es lo siguiente: la vida real no siempre funciona así. Vemos una situación que Job no lo causó. No fue por causa de su falta de teología, falta de su fe o falta de su creencia. Job no estaba sufriendo por un pecado oculto. Ya hemos visto y determinado eso en los primeros 2 capítulos. Fíjate ese amigo cómo reaccionó caminando con el dolor de otro. Elifaz estaba más enfocado en defender su teología acerca del dolor que en lugar de entender el dolor de su amigo. Eso es lo que hace choque en nosotros como amigos, como familiares, cuando vemos a alguien realmente quien estimamos o que amamos, que está sufriendo y pasando por algo que yo no puedo explicar. Muchas veces mi primera reacción es defender mi postura de creencia, mi religión, lo que yo creo, lo que yo he experimentado. La experiencia me ha enseñado a mí, la Biblia me ha enseñado a mí, mis experiencias en Dios han sido. Y puede tener la razón de su experiencia personal. Pero eso no significa que tiene la razón divina o consejo sabio por cómo se aplica en la vida del amigo. Muchas veces hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Decimos frases como lo siguiente: todo pasa por algo. Todos pasamos por momentos difíciles. Dios sabe lo que hace. Dios me ha dicho. Debemos tener más temor del Señor en nuestras vidas al hablar así. ¿Por qué? Porque Él dice en la Escritura también que Dios me ha dicho aquí en esa palabra que Dios juzgará toda palabra que decimos. Y aún más cuando decimos que Él nos dijo. Ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado. Yo sí uso la frase Dios me dijo solamente cuando estoy bien seguro que realmente Dios me dijo tal así. Si no, tengo otro tema aparte de eso, si no, yo estoy usando en vano el nombre del Señor, rompiendo los 10 mandamientos. Porque si yo digo que Dios está diciendo algo que realmente es una tradición, una religión, una idea mía, y yo pongo el nombre de Dios junto con eso, estoy blasfemando el nombre de Dios. Estoy usando su nombre fuera de contexto, solamente para mover mis creencias o defender mi posición en lugar de realmente decir algo o dar un mensaje de Dios. Y puede ser verdad que Dios está guiando a nosotros, o puede tener verdad que mi experiencia ha sido tal y X. Pero no es el momento para decir o hablar de esta manera. Y no es lo que la persona necesita en ese escenario. Aparte de la enfermedad, aparte de la crisis, vamos a decir que estamos reparando. Ahorita estamos haciendo entre semana unas reparaciones aquí en el local. ¿Ok? Tengo una caja de herramientas. Si yo necesito clavar un clavo a la pared, remover esa sección de la pared, y alguien me da un desarmador, ¿realmente es útil para lo que yo necesito hacer? Si yo necesito clavar un clavo y me dan un desarmador,
aunque sean muy buenas las intenciones, no me sirve de mucho para meter ese clavo o avanzar o dar solución a lo que es mi situación. Es lo mismo cuando estamos hablando de cómo podemos caminar con las personas en medio del dolor. Si yo voy a ser un buen amigo, ¿cómo debo responder cuando alguien sufre? Ahora en cada ejemplo de cada amigo vamos a ver esto, una aplicación. ¿Cómo debo responder cuando alguien sufre? Necesitamos aplicar la herramienta correcta. Si necesito clavar un clavo, no necesito un desarmador, necesito un martillo. Si necesito cambiar algo, si necesito arreglar una fuga de agua, yo necesito un plomero, no un electricista. ¿Sí me explico? Entonces, lo que necesitaba Job no era alguien que defiende su teología o habla por causa de sus propias experiencias, porque eso no aplica a su asunto. Lo que él necesita, cómo debemos nosotros incluso responder cuando alguien sufre, necesitamos escuchar antes de explicar. Escuchar antes de explicar. Y si no tengo explicación lógica o lo que aplica en el contexto de la situación de esa persona, pues yo no voy a hablar de mis experiencias si yo no he pasado por algo similar. Lo que yo voy a hacer es escuchar. Proverbios 18, versículo 3, dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, no solamente Elifaz está hablando y no dando un buen consejo a su amigo, no aportando algo a su día tan horrible, realmente lo que está mostrando, si hubo alguien ahí escuchando, está diciendo, pues gracias, like, lo que sigue. Eso no me importa, eso no suma, solamente resta, me causa aún más dolor. Ser un buen amigo significa primero entender el dolor, pasar tiempo y escuchar y no solamente resolverlo. Porque es muy probable que no tienes respuesta cuando hay momentos tan difíciles. ¿Ok? Amigo número 1, Elifaz. Amigo número 2, Bildad. Resumen del consejo y los discursos de Bildad. Él está defendiendo a Dios mismo y olvidando a la persona. Bildad fue el más directo. Ahora estamos en Job, capítulo 8, versículo 3 al 4. Dice él con una pregunta: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. No, pues gracias. ¿Por qué mis hijos y mis hijas murieron en la casa de mi hijo mayor cuando estaban festejando? Pues según Bildad, él está defendiendo el Todopoderoso. Porque Dios es justo, Dios es santo, Él no hace falla. No hay falla en Él. En paréntesis, eso es cierto. No hay falla en Dios. Pero a su interpretación de la situación, a su interpretación de mirando las circunstancias, incluso entendiendo cómo es Dios Jehová, la justicia de Dios significaba que el sufrimiento es y era consecuencia siempre del pecado. Hemos visto en las últimas 2 semanas que bíblicamente no es así. Bildad quiso proteger su idea, sus creencias, su tradición de Dios y en el proceso lastimó profundamente a su amigo. Él enfatiza más la tradición que mostrar el amor verdadero. Y a veces suele pasar, ¿no es cierto? Es que hoy día está muy común el dolor de iglesia.
dolor de lo que me hicieron, el dolor de lo que pasa en iglesias. Yo salí de tal lugar, ahora voy buscando otro lugar porque he pasado por dolor. Hay gente que incluso dice, no voy a congregarme, no voy a ir a la iglesia por causa del dolor que causa o causó en mi vida. Y necesito decir lo siguiente, a veces en la iglesia sí podemos llegar a ser así. Queremos defender nuestras verdades teológicas y olvidamos el corazón de la persona frente a nosotros. Te lo digo en mexicano, en lugar de aportar algo a la vida de alguien más, damos bibliazos. Pero dice la Biblia, dice la palabra. Y en lugar de sentirme mejor cuando me acerco a los pastores o al líder del grupo o el hermano en la iglesia o un amigo cristiano, en lugar de que me da un buen consejo y hazme entender que no estoy solo, lo que me dan es una lista de cosas que necesito corregir, unas cosas que debo que actuar y hacer, o es porque no estoy viviendo el estándar de lo que esperan los líderes de mí, lo que espera Dios de mí, porque estás lleno de pecado, estás muy mal, por eso estás sufriendo. Queremos defender nuestras verdades porque punto aparte, como alguien religioso, Bildad no puede admitir que hay una circunstancia que él no entiende. Ahí está para los fariseos. Los fariseos se molestaban tanto con Jesús porque estaban reaccionando y haciendo cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Cómo sanar enfermos, cómo pasar y comer con las personas con necesidad, incluso con alguien quien es un pecador. Elevamos nuestro estatus, elevamos nuestro oficio, nuestro título, nuestra creencia, nuestra doctrina a cierto nivel que olvidamos la razón en por qué nosotros estamos aquí. Por eso vino Jesús para rectificar. Por eso Jesús escogió hombres del mundo para ser sus discípulos y no los preparados, los llenos de teología, los fariseos. Mira, Bildad, el amigo Bildad decía verdades, pero la verdad sin amor se convierte en una carga. ¿Cómo debemos nosotros responder ante la angustia o el sufrimiento de un amigo? Debemos ofrecer presencia antes de respuestas. Y eso es desafiante. Y aun cuando ya conoces, entre comillas, conoces muchas cosas. Porque buscamos, la situación de las personas es uno de dos. Yo veo la situación de alguien más, la carga de alguien más, como una plataforma para predicar y decir todo lo que sé, o lo veo como una oportunidad para expresar el amor de Cristo y caminar con la persona, con la familia. Ahí es un choque de egos, ahí es un choque de creencia. Romanos 12, versículo 15, nos dice, lloren con los que lloran. He usado este ejemplo anteriormente. Es a veces fácil para alguien caminar cuando todo está bonito o cuando tiene respuesta. Pero cuando no tiene respuesta, aún así puedo sentarme a llorar con la persona, tener empatía. Que no tengo respuesta. Es posible que yo pueda decir, amigo, no entiendo la situación, pero estoy contigo. No voy a dar solución. ¿Por qué? Porque yo no sé. Bildad era un amigo que él no quiere decir, yo no sé. Una verdad que yo he aprendido, te lo digo en inglés y luego en español, es lo siguiente. People don't care how much you know until they know how much you care. La frase es eso. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Bildad quería mostrar todas sus razones, justificarse ante Dios, incluso defender la postura de Dios mismo. Y déjame decir eso, Dios no requiere que alguien defienda su posición. Él es Dios.
Pues no ves que el Dios, el Todopoderoso, Él es así, justicia, Dios no requiere o no necesita que alguien va defendiendo el por qué Dios hace o no hace. Somos seres humanos. No entendemos todas las cosas. Y no está mal decir, yo no entiendo. Entonces, ¿cómo puedo responder en un tiempo difícil? Voy a escuchar antes de explicar y voy a ofrecer presencia antes de una respuesta. Número 3, el amigo Sofar. Sofar habla con dureza en lugar de gracia. Vemos aquí ahora capítulo 11. Job, capítulo 11. Hay varios discursos de él, entre 11 hasta el 25, hay unos discursos más. Pero ve lo que dice Job 11, versículo 6. Y en mi Biblia tiene exclamación. Escucha, sin duda, Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Oh, wow. Con amigos así, ¿quién requiere enemigo, verdad? Como dice la frase. Él es el más duro de los tres. Yo veo a un hombre que está escuchando los discursos de los demás. El discurso entre cada discurso, Job dice unas cosas y está escuchando. Y ahora por último, capítulo 11, él levanta y dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado todo eso, mereces más. Porque me da asco todo lo que ustedes están diciendo. Yo creo que las cosas están así. Hay personas que le da gusto cuando otros sufren. No levantas la mano, no señalas a quiénes, pero hay personas que es parte de la cultura mexicana, yo creo, porque la primera vez que vi a alguien reírse cuando alguien chocó en el auto, cuando alguien se cae de cara o boca abajo, ¡bam! Y empieza a reír la gente, yo pensé, qué mala onda. En mi cultura no es así. Eso es muy ofensivo. Pero yo creo que Sofar tal vez era un pueblo gentil, tal vez más cerca al mexicano que otro, porque él es bien duro y dice las cosas bien duro. Tal vez vivía en León, no sé. No, perdón. Es que en León la gente es bien duro, ¿sí? Las personas son bien ahí en tu cara. Aquí no mostró empatía para nada, ni compasión, solamente corrección. Sofar creía que estaba aportando apoyo, diciendo la verdad. Hay personas que en su mente dicen, es así, la solución es Incluso debe pasar por un momento aún más difícil para que va purificando eso, para que no vuelva a pasar. Se rompió la máquina en la fábrica. ¿Por qué? Porque eres tan tonto que no existen las cosas en orden. Qué bueno que te despiden. Qué bueno que no tienes trabajo para que aprendes cómo hacer las cosas, para que veas cómo es la vida real. ¿Has escuchado cosas así? Yo he tenido gente que me han hablado así. Qué bueno que está enfermo para que entiendes y celebras y cuentes con la bendición de tener salud. Por eso estás sufriendo, porque no aprovechas los momentos buenos. Qué bueno que te pasan las cosas así tan duro, para que aprendes cómo aprovechar los momentos, las comidas, las cosas buenas. Y en ocasión necesitamos a alguien con ese don para abrir brecha, para abrir el territorio, para tocar esos temas que son incómodos. Pero escucha, la verdad también necesita gracia. Sofar estaba diciendo cosas reales, de verdad, pero olvidó algo fundamental, que debemos hablar la verdad con gracia. Ve lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí es Jesús. Dice la escritura aquí que es un reflejo de su persona, que Jesús reveló de la verdad y gracia. Jesús es un conjunto de verdad y gracia. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando alguien está sufriendo o pasando por un momento malo, horrible? Sé sensible
y hablar con ternura. Si alguien está pasando por algo bien difícil, no apliques el versículo, gracia a los humildes, la ley a los soberbios. Por eso estás pasando por eso. O sea, si estoy pasando por un tiempo horrible, no necesito a alguien que me patea cuando estoy abajo. Como dice en inglés, don't kick a dead horse. No vamos a patear el caballo muerto. No vamos a patear a alguien en los bajos cuando está bien bajo. O sea, no. Necesita humildad, necesita gracia. Efesios 4, versículo 15. Hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cómo vamos a ser más como Cristo? Hablar la verdad en amor, porque Jesús es verdad y gracia. Verdad y gracia es un conjunto en su persona. Entonces, en conclusión, voy terminando. Los invito a que se pongan de pie. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder al día malo de un amigo, alguien que yo aprecio, alguien que yo amo? Vamos a escuchar antes de explicar. Vamos a ofrecer presencia antes de una respuesta. Y vamos a ser sensibles, y cuando hablo, voy a hablar con ternura. Voy a hablar, ser humilde, dar gracia a los humildes. Voy a ser humilde yo de corazón. No voy a levantar un ego y dar la respuesta como que yo sé más que tú, sino yo voy a cargar esa carga junto contigo para que no estés solo. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de consejero eres? ¿Qué tipo de persona deseas ser? Cuando veas a alguien más pasando por un tiempo difícil, ¿deseas ser la persona que ayuda a tal persona, a tal familia? ¿O quieres ser la persona que dice, ya viene otra vez, mejor que no me dice nada? Por favor, Dios, que no lo acerques a mi vida. Yo espero que no. Yo espero que tú y yo tenemos el anhelo de ser una herramienta en las manos de Dios para traer sanidad, para traer apoyo, para buscar a los necesitados, para caminar con aquellos que están sobrecargados, sobrecogidos. Y Jesús dice, los que están sobrecogidos, sobrecargados, ven a mí y descansa. La primera respuesta está en Jesús. Yo te invito el día de hoy, si estás pasando por un día horrible, una carga que sobreabunde, o alguien que conoces, yo te invito el día de hoy a entregar tus cargas a Jesús. Y si estás mirando y conoces que alguien que tú amas, aprecias, está pasando por algo, no llegas con todas las respuestas, solamente llegas con un apoyo, decir, no entiendo lo que está pasando. Te invito a cenar, te invito a un agua, te invito a mi casa, voy a estar contigo, podemos ir a tu casa si no pueden salir, podemos orar, yo estoy aquí contigo. El don de misericordia, el don de compasión empieza a fluir a través de los miembros del mismo cuerpo de Cristo Jesús. Y eso trae sanidad a cada miembro del cuerpo de Cristo, para que todos llegamos a ser maduros y como Cristo en nuestro caminar de fe. Espero que este tema te ayude. Estamos orando por ti, no estás solo. Nos vemos próxima semana.